santuario original, el primer santuario de Schoenstatt en Alemania, y vamos a aprovechar que todavía hay un poco de luz para que saludemos a la Santísima Virgen. Y el edificio que está arriba del santuario es el antiguo seminario que se construyó en 1912 y donde se puso a trabajar el padre Kentenich como acompañante espiritual de los seminaristas, con los cuales después va a fundar el movimiento de Schoenstatt. Solamente un dato así anecdótico, pero para nosotros es importante porque este lugar de gracias es el que nos permite también unirnos a todos ustedes y nos da la fuerza, la motivación y el entusiasmo también para compartir nuestra fe, para que todos podamos tener un lindo Adviento. Así que saludemos a la Virgen diciéndole con cariño: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ahora me coloco un poco más adelante, ya va a ir desapareciendo poco a poco el santuario original. Dominique me puso una luz acá, ahí me ven un poco mejor. La luz de su escritorio, así que después se la tengo que devolver. Ayer meditábamos como telón de fondo de nuestro retiro, meditaciones de Adviento, el pasaje de Lucas 2, donde se cuenta el nacimiento de Jesús. Y decíamos simplemente, José tuvo que volver a su casa, a su hogar, a Belén, la ciudad de David. Allí tuvo que volver a su familia, ir de nuevo a su familia, a donde sus parientes, a donde sus amigos, para volver a arrancar. ¿A arrancar por qué? Porque va a recibir en ese momento un hijo. No solo María, sino que él también, como padre putativo, como padre adoptivo, va a recibir un hijo, y al cual va a acompañar como verdadero padre durante toda su vida. Y este pasaje nos permitía, en el fondo, darnos cuenta que si queremos arrancar de nuevo con un corazón en paz, para que ese corazón en paz sea posible, tenemos que también ir de nuevo a casa. Volver a casa. Y meditábamos el pasaje, ¿cierto?, del hijo pródigo. Hoy día queremos meditar sobre el volver a encontrarnos de nuevo, que ha sido una de las cosas que nos ha dolido y nos ha costado en este tiempo de no poder estar juntos. Se nos ha impedido encontrarnos de la manera más plena que dos seres humanos se pueden encontrar, que es físicamente. Claro, el Zoom ayuda mucho y es una alegría vernos las caras, y gracias a Dios tenemos estas tecnologías, pero no hay nada que reemplace ese contacto físico, cara a cara, un abrazo, darse la mano, darse un beso, ¿cierto? Un mirarse a los ojos. Y eso nos ha costado. Y por eso volver a encontrarse y buscar todas las maneras para volver a encontrarnos, de tal manera que podamos arrancar de nuevo con un corazón en paz. Hay que ir a la casa del Padre de vuelta, hay que volver a encontrarse para volver a arrancar de nuevo. Y hoy día vamos a meditar un evangelio que es un evangelio comunitario, que tiene relación con muchas cosas, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de la comunidad, que es la multiplicación de los panes, que viene en Marcos 6, 32, 44. Marcos 6, 32, 44, la multiplicación de los panes, una de las tantas versiones de la multiplicación de los panes que trae el Evangelio. Dice así: y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se les acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó:
dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Palabra del Señor. Meditemos algunos puntos de este Evangelio. Primero, bueno, volver a decirles que en el fondo hay varias versiones de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Algunas que se recogen 12 canastas, en otras son menos, unas son 5 panes y 2 peces, en la otra son más, y así son diferentes versiones. Las versiones vienen en Marcos y en Juan, y esta es la única versión que trae una característica muy simpática, porque aquí vamos a meditar sobre 2 grupos de personas. Un grupo de personas que se reúnen en torno a Jesús, que están en torno a Jesús, son la gente desconocida, la gente conocida pero que no tiene nombre, o que no se le pone nombre en el Evangelio. Y es interesante que en este pasaje, el único de los 4, dice que esas personas se reunieron en grupos, y en grupos de 50 y de 100. Y ese dato lo vamos a mantener, porque eso quiere decir que había un cierto orden. Que no era que cada uno iba y sacaba su pancito y se iba debajo de un matorral y se lo comía solo. Aquí hay un grupo de gente, son 50 o son 100, y estaban haciendo una especie de comunidad, y en comunidad esperaron seguramente que vinieran y les pasaran un poco de pan y un poco de pescado. Los otros evangelios no dicen que se juntaron en grupos de 100 y de 50. Este es el único, las otras historias, porque en el mismo evangelio incluso de Marcos, no cuenta que se hubieran juntado así, reunido así. Ahora, eso no implica que no haya sido así. El que lo cuente una de las historias posiblemente significa que fue así, porque son detalles que normalmente no interesan tanto o no son los detalles más importantes. Aquí claramente el detalle más importante es la multiplicación de los panes que hace Jesús. Pero sin embargo son características que nos van enriqueciendo el relato y van enriqueciendo la relación de un grupo de personas con Jesús. Ese grupo de personas se ordena en una pequeña comunidad de 150 personas y recibe los panes. El otro grupo de personas que está ahí en torno a Jesús son los discípulos. Y los discípulos van haciendo un proceso. Los discípulos, que son los que viven con Jesús, están siempre con Jesús, son los amigos de Jesús, ya conocen a Jesús. Ellos entonces van haciendo un proceso. ¿Desde dónde? Desde primero decir, Señor, es tarde, despídelos. Traduzcamos esa palabra al castellano más sencillo. Señor, échalos, que se vayan a la casa, porque ya es tarde y aquí se nos está poniendo difícil la cosa. Es decir, la gente se va a empezar a tener hambre y, por favor, ya, basta de charlita y vamos, que se vayan a la casa de una vez. Además, seguramente nosotros también queremos irnos a la casa. Queremos descansar, si ya íbamos a ir en la barca con Jesús, fuimos a otro lugar del lago y nos vinieron siguiendo toda esta gente. Y entonces cuando tú te bajaste los viste como ovejas sin pastor y te pusiste a enseñarles y nosotros queríamos estar contigo.
Así que bueno, ya les enseñaste, ya está bien, ya, chao, chao, cada uno para su casa, y nosotros nos quedamos contigo tranquilamente. La primera actitud de los discípulos, despídelos. La segunda actitud de los discípulos es que cuando Jesús les dice, bueno, muchachos, no los vamos a despedir, tenemos que hacer algo. La segunda actitud es la de quejarse. Pero si ni siquiera con 200 denarios, ¿tú quieres que con 200 denarios vayamos y les compremos alimento a toda esta gente? En el fondo se están quejando. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Está bien, tú quieres que nosotros les demos de comer, pero ¿dónde vamos a comprar la comida? ¿Con qué dinero vamos a comprar la comida? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Después de querer despedirlos y sacarse el problema de encima, entonces ahora simplemente quejarse. Ya el maestro ha hablado, entonces ahora viene la queja. La última parte es la parte linda, que es después de que Jesús ya soluciona el problema, le va a pedir ayuda para solucionarlo, lo va a solucionar a su manera, es decir, como es Jesús, siempre sorprendiendo a todo el mundo. Ahí los discípulos adquieren la verdadera actitud de aquella comunidad que quiere estar en torno a Jesús, que es la actitud del servicio. Y entonces ellos ayudan a repartir el pan. 5.000 varones. Había mujeres y había niños seguramente, por lo tanto no tiene que haber sido un trabajo tan fácil. Y por eso podemos pensar en alabar a los discípulos, a esta otra comunidad de gente conocida en torno a Jesús, que finalmente toma la actitud correcta del servicio y les tiene que haber costado bastante trabajo, porque no sé si ustedes han estado en una concentración con 5.000 personas, pero en realidad no es tan fácil llegar a cada uno de ellos, menos todavía si están sentados, porque si están parados están más juntos, pero si están sentados están más dispersos. Todos esos pequeños detalles son importantes siempre en estas meditaciones, porque así nos vamos dando cuenta de lo que significa lo que están haciendo los discípulos, lo que significa lo que está haciendo Jesús. La actitud de las comunidades que están en torno a Jesús. Una, los desconocidos, se reúnen en pequeñas comunidades de 50 y de 100. Los otros, los conocidos, los discípulos, tienen que hacer un proceso, al menos en este pasaje, en esta historia de la multiplicación de los panes. Un proceso que termina muy bien de la mano de Jesús. La otra es la actitud de Jesús, que también podemos meditar en torno a ella. Jesús es el maestro, es el guía, ya es conocido, la gente se reúne en torno a él, lo quiere escuchar, lo quiere seguir. Y por eso es que es tan bonito ver cómo Jesús alimenta a las personas hasta que se sacien. Los alimentó hasta que se saciaron y después sobraron incluso panes y peces, que fueron recogidos para guardarlos y no botar nada de las sobras de la comida. Pero este saciarse también es un signo de lo primero que ha pasado, que seguramente es más importante aún, que es ese saciarse espiritualmente. Porque Jesús le da de comer al final. Primero les enseña. Cuando llega se da cuenta que están como ovejas sin pastores, es decir, no tienen rumbo, no saben a dónde ir, no saben qué hacer, no saben quién les puede decir la verdad. Se parece a veces a nuestro tiempo, que busca incansablemente en internet alguien que te pueda decir un poco la verdad. Gracias a Dios nosotros ya estamos más o menos bien encausados, pero siempre de nuevo nos cuesta. Y Jesús se pone a enseñar con mucha alegría y seguramente también los sació con sus enseñanzas. Porque el alimento físico y el alimento espiritual van de la mano. Hay muchas cosas que van de la mano en la vida de Jesús, en ese sentido, entre lo físico y lo espiritual. Otra de las cosas que siempre va de la mano es el milagro con la fe. El milagro físico con la fe de la persona que recibe el milagro. Podemos pensar en el centurión que pide que le curen a uno de sus soldados que está enfermo. Y el Señor Jesús alaba a ese centurión porque tenía mucha fe, porque le dice, ¿cierto? Mira, yo le doy una orden a mis subordinados y ellos van donde yo les digo que vayan, vienen cuando les digo que vienen y hacen lo que yo les digo.
como tú, no puedes hacer, no, eso no está bien dicho porque no es como tú, sino que tú, que eres el Señor, también puedes decirle a la fiebre, a la enfermedad, ándate y se va. Esa es la fe del centurión. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe ha salvado a tu soldado. No he visto nunca una fe tan grande como la de este centurión. Fe unido a milagro. Y donde no hay fe, es difícil para Jesús hacer milagros. O la sanación física junto con la sanación espiritual. Podemos pensar en el paralítico, ese famoso y lindo pasaje del paralítico que es descendido a la habitación donde está Jesús dentro de una casa por sus amigos, los 4 amigos que lo transportan, hacen un buraco, como dicen en Brasil, un hueco en el techo de la casa, bajan al paralítico y es muy bonito porque Jesús primero no lo sana de su parálisis. Primero le dice, hijo, la fe de tus amigos te ha salvado. La fe de ustedes ha salvado a este paralítico. Y le dice, hijo, está igual que el padre de la parábola de ayer. Lo primero que le regala es dignidad, porque ese paralítico seguramente nadie lo consideraba, todos lo trataban de rehuir, claro, porque un paralítico es un problema para la sociedad, para la ciudad, para los amigos, no puede ir a las fiestas, no se puede subir a un bote, no puede ir a pescar, no puede ayudar, no puede hacer nada. Y sin embargo Jesús lo primero que le regala es la sanación espiritual, le dice, hijo, lo dignifica, lo quiere, lo reconoce, lo valora. Y después, mucho después, que le ha llamado hijo, que ha llamado a los amigos, ha valorado la fe de los amigos y a él le ha perdonado los pecados, entonces lo sana y le regala la salud física. Sanación espiritual, sanación física. Por eso es que conocemos nosotros del Evangelio estas duplas de Jesús. Y ya sabemos cómo funciona Jesús. Y por eso podemos pensar que cuando Jesús sacia a un grupo tan grande de personas, físicamente, biológicamente, para que se alimenten, en el fondo es porque también los ha saciado espiritualmente antes, con sus enseñanzas, para que dejen de ser ovejas sin pastor, sino que puedan tener a alguien que los ayude y los guíe. Y la otra cosa linda de Jesús, por supuesto, es que entre medio, para realizar el milagro, por supuesto que siempre reza y bendice. Levantó los ojos al cielo y bendijo los peces y los panes, y entonces después los comenzó a repartir. Por eso es que este pasaje es muy eucarístico y tiene que ver con la Eucaristía, porque es precisamente lo que hacen los sacerdotes cuando celebran la Eucaristía. Levantan los ojos al cielo, presentan los panes y los peces, los bendicen, le piden al Señor que los transforme y que los convierta en su cuerpo y en su sangre. Estas son algunas de las notas que nosotros podemos descubrir de este pasaje lindo de la multiplicación de los panes en Marcos 6. No en Marcos 8, donde está el otro, sino que en Marcos 6. Para nosotros, en este tiempo de pandemia, nosotros podríamos preguntarnos a qué grupo pertenecemos. ¿Pertenecemos al grupo de los que se sientan de a 50 y de a 100? ¿Pertenecemos a los que están más cerca de Jesús y que lo conocen mejor, saben cómo es Él, saben lo que quieren? A nosotros nos va a pedir que lo ayudemos a repartir el pan y antes a multiplicarlo, o nosotros somos los que nos tenemos que juntar en una pequeña comunidad para que nos repartan el pan y para recibir los peces. ¿A qué grupo pertenecemos cada uno de nosotros? Son distintos grupos, no es que sea más bueno o más malo. Podemos estar incluso alguna vez en uno y alguna vez en otro. ¿En cuál grupo estamos? Y por eso la pregunta es cómo ha sido nuestra actitud para servir a la comunidad, si es que estamos en el grupo de los más cercanos a Jesús, o cómo ha sido nuestra actitud para estar en la comunidad, si es que pertenecemos a los que se sientan de a 50 o de a 100. Servir a la comunidad porque tenemos más responsabilidad, porque estamos más cerca de Jesús,
porque Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos más cercanos, o estar en la comunidad, que también es una manera importante de servicio al final. Es decir, ¿estás ahí ayudando a que se formen los 50 o estás ahí desarmando el grupo, hinchando a la gente, contando tus quejas para que todos en el fondo se pongan tristes y después la digestión no la puedan hacer bien, de los panes y los peces? No, o contando alguna buena historia para que la gente sea paciente hasta que llegue el pan y los peces, alegrando al grupo mientras tanto, ordenando al grupo, etcétera, etcétera. Son preguntas que nos podemos ir haciendo porque nosotros queremos volver a encontrarnos. Y por eso estas preguntas tienen que ver con la manera en que nosotros nos encontramos con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos. ¿Quiénes somos en esos grupos? Los que están en el grupo, los llamados a reunir al grupo y a servir al grupo. Tal vez estamos en ambos lugares a la vez, una y otra vez, no es tan definido. Tal vez un poquito en uno, un poquito en el otro, en ambos. Y por eso lo mismo nos preguntamos, como les decía, ¿qué rol jugamos en la familia? ¿Somos los que esperamos que nos llamen y nos alegramos para estar en familia? ¿O nosotros somos los que tomamos la iniciativa? Porque Jesús nos dice, bueno, junten a la familia, siéntenlos a los demás de la familia en grupos de 50 o de 100, o en grupos de 10, o en grupos de 3. Hagan ustedes el trabajo. Denles alimento, espiritual o físico también, si es que nos podemos reunir porque estamos relativamente cerca. Y después entonces también nos podemos preguntar, bueno, si estamos en el grupo de los discípulos, en el fondo queremos sacarnos el problema de encima, el problema de volver a encontrarnos, porque solamente si nos volvemos a encontrar podemos arrancar de nuevo, porque la comunidad es imprescindible para poder arrancar con un corazón en paz. Sin comunidad no se puede. Solo no se puede. Es el gran engaño del tiempo actual, que solo puedes hacer todas las cosas, no puedes solo. Puede ser que te cueste, muchas veces cuesta, la comunidad duele. Entonces lo más fácil a veces es despedir, que se vayan a comprar sus panes y sus peces, despídelos. Y Jesús te dice, no los podemos despedir, denles ustedes de comer. Y por eso nos preguntamos nosotros, ¿cómo es nuestra actitud cuando nos toca ese servicio con nuestras familias, con nuestros grupos espirituales, a veces con nuestros grupos de amigos? Tendemos a despedir, nos quejamos una y otra vez porque tenemos que juntar a la gente, llamar a la gente, invitar a la gente, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Bueno, qué lindo que te toque a ti hacerlo, porque seguramente el Señor está detrás tuyo y va a multiplicar tu trabajo. Él te va a ayudar a que la reunión sea linda. Él te va a ayudar a que la reunión sea fecunda, a que todos queden saciados. Por supuesto, tienes que pedirle que te ayude, como los discípulos que estaban ahí con Jesús. O me toca participar de los otros grupos y ahí me puedo preguntar entonces cómo participo del grupo. Eso ya lo meditamos un poquito. Nosotros queremos volver a nuestras familias, queremos volver a nuestros amigos. Y tenemos una tarea de estar o una tarea de servir, una tarea de ayudar a que se forme la comunidad, que se mantenga, o una tarea de formar la comunidad y reunir a la comunidad para ayudar a Jesús a que se sacie esa comunidad. Pensemos en nuestras familias espirituales, que son las que donde vivimos nuestra fe. Pensemos en la Eucaristía. Pensemos en la Eucaristía. En este momento en Alemania estamos volviendo a las restricciones para participar en la misa. Hasta hace poco no era así, pero hasta hace poco teníamos otro peligro. El peligro de habernos acostumbrado a estar mucho en casa y a ver la Eucaristía por internet. Entonces ya no salir al frío de la calle, ni ir al frío de la iglesia, o a veces a lo temprano de la misa del día domingo, o a veces a lo tarde de la misa del día domingo, porque siempre hay una excusa, o es muy temprano o es muy tarde.
o mi señora no me deja, o mi marido no me deja, o tengo que preparar la comida. Siempre hay una excusa para no encontrarse de vuelta, de nuevo, con la comunidad. Y la comunidad de la Eucaristía, la comunidad en torno a la Eucaristía, es la comunidad por excelencia de los discípulos y amigos de Jesús, de los hombres y mujeres de fe. Y ahí también tenemos que volver. Tenemos que volver a esa comunidad parroquial, a esa comunidad de las misas en el colegio, a esa comunidad de las misas en otro lugar, a la espiritualidad o movimiento donde participamos y que nos reunimos en algún otro lugar. Ahí tenemos que volver. Tenemos que volver a ese encuentro en torno a Jesús, que es el encuentro por excelencia de la Eucaristía. Y, como les decía, el peligro de habernos aburguesado, habernos apoltronado en este tiempo, que nos ha costado mucho, pero que también podemos haber desarrollado esas pequeñas mañas que nos impiden volver a encontrarnos. Porque encontrarse supone un esfuerzo. El esfuerzo de salir de la propia comodidad, sobre todo si es que vives en cierta comodidad, para ir en búsqueda de los demás. Nosotros también queremos volver no solamente a nuestra familia espiritual, sino que a nuestra familia biológica, que es la familia que nos dio la vida, que nos acompañó en nuestro crecimiento. Y por eso este tiempo de Adviento es un tiempo especialmente interesante para visitar a la familia, para dedicarles tiempo, para llamarlos, no solamente para jugar amigos secretos entre la gente del trabajo o las mamás del jardín infantil o las mamás del colegio. Es un tiempo para volver a nuestras familias, a las personas que queremos. Y ese es el Adviento, es un tiempo de familia, es un tiempo de volver a encontrarse. Cuando pensamos en José, pensamos en una persona que volvió a su casa, a su ciudad, pero también pensamos en una persona que volvió a su familia, porque él era de la casa y familia de David, dice el Evangelio de San Lucas, que leímos ayer, hoy día no lo leímos de nuevo, pero Lucas 2. Volvió a la casa y a la familia. Volvió a encontrarse, ¿cierto?, con sus raíces, con su historia religiosa, con su Dios en las categorías, con el Dios de la misericordia, en las categorías de la parábola del día de ayer, y hoy día, con las categorías del Evangelio de hoy, con su familia, con su grupo, con sus amigos, con los que le dan la vida espiritual o los que le dan la vida biológica, o le dieron la vida biológica y por lo tanto viven agradecidos de ella. Utilizar Internet y aprovechar Internet. Y si ya estuvimos con nuestra familia, si ya estuvimos con ellos hace poco y ya estamos un poco cansados de la familia, porque ya hemos estado mucho con la familia, igual es un tiempo de familia. Es el tiempo de la Sagrada Familia por excelencia, es el tiempo en que Jesús, María y José están todo el tiempo juntos, y se van a ir a Belén y van a ser el niño, es decir, ya no puede ser más familia este tiempo. Y lo sabemos además, ¿cierto? La Iglesia una y otra vez nos invita a vivir este tiempo como familia. Si ya estuvimos mucho con la familia y ya estamos cansados de la familia, entonces es un tiempo para rezar por la familia. Y es un tiempo para agradecer por la familia. Y es un tiempo para acordarse de historias lindas de la familia. Y si somos esposos, es un tiempo para sentarnos a la mesa. Los esposos tal vez mayores no se ponen a whatsappear, pero los esposos más jóvenes a veces se sientan en la mesa y se ponen a whatsappear. No, cuéntense historias. Vuelvan a repasar la historia de su familia, la historia de ustedes como familia, su matrimonio, los amigos que fueron al matrimonio, las anécdotas de su matrimonio y de su familia. Esas cosas siempre de nuevo nos dan alegría. Y siempre de nuevo este tiempo es para llenarse de eso, porque nos llena de esperanza. Y por eso es que esa fuerza, esa alegría, ese entusiasmo, ese recuerdo, esa oración, es la que nos va a permitir arrancar de vuelta. Por eso hay que volver a encontrarse, por eso hay que volver a la familia,
Y si no volvemos físicamente a la familia o al grupo de amigos, entonces volver espiritualmente, en el recuerdo, en la memoria, en la oración. Y volver a agradecer por todos los dones que hemos recibido a través de tantas personas que nos quieren y que estuvieron o siguen estando alrededor nuestro. Pensemos también, y aprovechemos este evangelio para pensar en el tercer actor, el más importante de este evangelio, que es Jesús. Hemos hablado del grupo de los 50, el grupo de los 100, hemos hablado de los discípulos, que son pocos, que son menos. Hablemos de Jesús, y miremos a Jesús en este evangelio. Jesús, ya lo describimos, es un hombre que enseña, es un hombre que sacia, es un hombre que reza, es un hombre que bendice, es un hombre que busca colaboradores para que lo ayuden, es un hombre que está preocupado de las personas. Nosotros también podemos pensar en las personas que representan a Jesús, y entonces en este Adviento también encontrarnos con ellos. ¿Quiénes representan a Jesús? ¿Quiénes hacen esta tarea de reunir a la comunidad o de darle alimento espiritual y también físico a la comunidad? ¿Quiénes son esos buenos pastores, podríamos decir, ¿cierto?, que se preocupan de la comunidad? El primero, en nuestra iglesia, el Papa, que siempre de nuevo nos pide oración por él. Si no lo estamos haciendo, o si nos hemos olvidado un poquito de hacerlo por él, conscientemente, bueno, hagámoslo en este tiempo de Adviento. Nuestro párroco está a cargo de una comunidad, y es tiempo también de encontrarse con él, o de rezar por él, o de meditar todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Los jefes de grupos, las personas que nos guían espiritualmente dentro de la iglesia. Tendríamos que pensar también en los papás y las mamás, porque los papás y las mamás también reúnen a su comunidad, también le piden a los hermanos mayores a veces que sirvan a los hermanos menores, también tratan de saciar el hambre espiritual y el hambre física de su comunidad, de los que se acercan a él, y si llega un primo de los hijos, y si llega un amigo de los hijos, hacen lo mismo también. Los papás y las mamás son representantes de este Jesús con todas estas características tan lindas, y entonces es un tiempo para también encontrarnos con esas personalidades, rezar por ellas, y si esa personalidad somos nosotros, bueno, también tomar conciencia de lo que significa ese Jesús. Nosotros podemos estar en la comunidad de 50 o de 100, podemos ser de los discípulos cercanos de Jesús, que lo somos, podemos ser también un representante de Jesús para algunas personas, para alguna comunidad, para un grupo de amigos incluso, porque tú siempre fuiste el más religioso del grupo de amigos y los amigos van a misa solo porque tú los invitas. Somos ese Jesús en ese sentido para esas personas. Y por lo tanto, de vuelta, alegrarnos de esas características que tiene Jesús y pedirle al Señor que podamos volver a ellas en este tiempo para después poder volver a arrancar. ¿Volver a qué características? A la de reunir a la comunidad, por nuestra atracción o por nuestra responsabilidad, por nuestra atracción espiritual, por nuestra atracción espiritual, porque en ese sentido somos jefe del grupo, hemos recibido un encargo, porque somos los papás, o porque somos el hermano mayor, o el primo mayor, etcétera, etcétera. Reunir al grupo. Después querer alimentar a los nuestros. Esa es otra tarea muy propia de los representantes de Jesús, que les quieren dar alimento espiritual, alimento físico. No quieren que pasen hambre, y eso es lindo, importante. Orar. Por supuesto que si somos representantes de ese Jesús, tenemos que orar, tenemos que estar en diálogo con este Dios, para que Él bendiga nuestra actividad, para que Él bendiga nuestro pan y nuestros peces de tal manera que se multipliquen. Porque seguramente si somos representantes de Jesús, como no somos Jesús, no hacemos tan bien las cosas. Entonces tenemos que pedirle al Señor ahí, sí, mucho, por el Papa, para que sus gestos, sus palabras sean bien recibidas. Por el párroco,
para que sus gestos, sus palabras sean bien recibidas, porque a veces el párroco también va a estar un poco mal genio. Entonces, bueno, incluso ahí que sea bien recibido. O por el guía del grupo, o por el jefe de la comunidad, o por los papás y las mamás, que también se cansan y como no son Jesús, necesitan de esa oración para que los pocos panes y los pocos peces que tienen se puedan multiplicar para los suyos. Otra característica linda de los representantes de Jesús es que anticipan las necesidades de los suyos. Jesús ya sabe que necesitan comer. Jesús se da cuenta que están como ovejas sin pastor. Jesús se anticipa las necesidades de los otros, tarea que seguramente, o característica que seguramente aprendió de su mamá. Bueno, por supuesto, como es Dios, también la traía él, pero la aprendió de su mamá, que está atenta a las necesidades de los demás, por lo menos así es en las bodas de Caná. Y por eso, reunir al grupo, ¿cierto? Querer alimentarlos, orar para que nuestro trabajo sea fecundo, también anticipar las necesidades de los suyos, saber pedir colaboración, saber pedir ayuda, llamar colaboradores. Esto es muy típico de los representantes de Jesús, según el modelo de la multiplicación de los panes que acabamos de oír hoy día. Jesús no quiere hacer las cosas solo, quiere hacerla con amigos, quiere hacerla con discípulos, quiere hacerla con gente que está reunida en torno a él. Y eso también lo quiere para estos representantes. Por eso, el tiempo de Adviento yo los invito a que sea un tiempo para reunirnos también, encontrarnos con esas personas que son nuestros guías, para de ahí poder arrancar de nuevo. Y si no nos podemos encontrar con ellos, bueno, igual que lo hicimos con la familia, si es que no nos podíamos encontrar o ya nos habíamos encontrado suficientemente, bueno, rezar por ellos, agradecer por ellos, volver a traer a la memoria y al corazón todas las lindas experiencias que tuvimos con ellos. Frente al individualismo, en el fondo nosotros queremos volver a la comunidad y a la fuerza del encuentro, de los encuentros personales. Ayer decíamos, frente a la soberbia, nosotros queremos volver a la humildad y a la sencillez del hijo, que sabe volver a la casa de su padre y pedirle perdón. Frente al individualismo y a la tendencia a quedarnos solos y hacer todo solos, nosotros queremos acentuar en este tiempo de Adviento el encontrarnos, volver al encuentro, volver a la comunidad. Porque solamente en comunidad también somos nosotros mismos. No hay otra manera de ser uno mismo si no es en comunidad. Eso los africanos lo tienen muy, muy a flor de piel. Las culturas africanas, que son tribales, saben que ellos no son nada sin su familia ampliada, sin su comunidad, sin su tribu, podríamos decirlo. Ahí ellos son. No se pueden imaginar sin la comunidad, sin la familia. Nosotros sí nos podemos imaginar solos, los occidentales, porque se nos metió un vacilo, que es el vacilo del individualismo, del que para ser más tenemos que ser solos. Y eso no es así. Y por eso este evangelio nos invita a la vida comunitaria, a ser en comunidad, porque ahí nos vamos a saciar, porque ahí vamos a crecer, porque ahí nos vamos a encontrar. Dios quiere comunidad para poder regalarnos el don. Siéntense a 50 y a 100 y yo les voy a repartir el pan. Y ustedes, la otra comunidad más cercana, ayúdenme, porque si no, no puedo repartir tampoco el pan ni hacer el milagro. Así que en comunidad queremos vivir este Adviento. San José vuelve a su familia, dice el Evangelio. Aquí hay toda una meditación que yo creo que no me voy a meter ahora en ella. Solamente les voy a dejar la curiosidad, después podemos conversar en otro momento, si ustedes quieren. Pero hay toda una meditación de por qué José y María no encontraban alojamiento, si se fueron a su ciudad, de donde estaban sus parientes. ¿Es posible que yo me vaya a mi ciudad, donde están todos mis parientes, y no encuentre alojamiento? ¿Será eso posible? Esta pregunta ha vuelto loco a los exégetas,
especialistas de la Biblia y se han puesto a estudiar. Y han tratado de decir, bueno, ¿esto es posible, no es posible? Nosotros hemos generado toda una tradición de las posadas, y está buenísima, y hay que hacerla, y la vamos a seguir haciendo todos los años, porque queremos darle alojamiento a José y a María para que Jesús nazca en nuestro corazón. Pero la pregunta que se hacen algunos ¿es posible que no haya habido un lugar para una mujer embarazada, que estaba casada con José, que era de la estirpe de David, estirpe que venía de la ciudad de Belén, a donde él se tuvo que ir de vuelta, y no hay un solo lugar para que pueda nacer este niño? Bueno, como dicen en mi comunidad, a veces uno suelta unas culebras, unas serpientes, y las deja dando vueltas por ahí. Bueno, yo parece que voy a hacer eso hoy día, para que después se conecten de nuevo cuando demos la solución del acertijo. De cualquier manera, lo más importante no es este debate exegético, bíblico. Lo más importante en el fondo es que José volvió a su casa. E independiente si estuvo, independiente de que haya nacido Jesús en un pesebre, que fue así, ¿cierto? En un lugar rodeado de animales, sin duda, seguramente tuvo ayuda a María. Porque ser sencillos y ser humildes, y que Jesús haya nacido en un lugar sencillo y humilde, no quita que esté tu familia al lado. De hecho, Jesús vivió humilde y sencillo, porque vivió en Nazaret, vivió con un papá que tenía profesión de carpintero, vivió sencillo, vivió humilde, pero vivió con familia. La sencillez y la humildad no son contrarias al tener una comunidad y una familia. Y por eso podemos pensar que a pesar de que Jesús y María y José tuvieron que ahí dar a luz medio rápido, medio así apurados, y al final se fueron al establo o al pesebre, más que el establo, el pesebre, de todas maneras recibieron ayuda de familiares, porque esa era la ciudad de David, la ciudad de José, y seguramente los familiares de José habrán ayudado y habrán estado ahí al lado de María, ayudándola a dar a luz a Jesús. Como estas meditaciones las queremos también hacer de la mano de San José, muy especialmente, quiero hoy día también compartir con ustedes algunos textos del escrito del Papa, Patris Corde, que sigue siendo genial, y yo les invito a que lo lean antes del 8 de diciembre, donde se cierra el año dedicado a San José, y bueno, puedan gozar un poco de la manera de escribir y de la profundidad que tiene el Papa. El Papa fue profesor de literatura, enseñó literatura en un colegio en Santa Fe, en sus primeros años, y por eso es que era amigo también de Borges, el poeta, escritor argentino. Le gusta la literatura, por eso tiene construcciones tan lindas y tan potentes, y a través de ellas se expresa la profundidad de la fe. Y en uno de las notas que describen a San José, él habla de San José como padre de la acogida. Y les voy a leer algunos pasajes, pero tengan en cuenta que cuando el Papa describe esta característica de San José, son dos puntos fundamentalmente los que él quiere destacar: la acogida de personas y la acogida de situaciones. Cómo me enfrento yo a situaciones imprevistas, indeseadas, que me sobrepasan, cómo las acojo, y de esa misma manera cómo acojo a personas que no esperaba, que no deseaba tal vez, que me complican, etc. Porque esto tiene que ver, y esto nos ayuda a pensar en la manera como formamos comunidad. Claro, voy a invitar a mis familiares, pero va a venir esta prima, que tampoco me cae tan bien. O voy a invitar a estos amigos, pero va a venir el hijo, que es un torbellino y que no lo dejan nunca tranquilo con nada, y que rompe los muebles y salta por la ventana. Bueno, entonces, padre de la acogida, José. Les leo algunos pedazos de esta parte del texto.
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Miren qué lindas estas expresiones. Acogió a María, no le puso trabas, confió en las palabras del ángel, se supeditó a la caridad antes que a la ley. La ley decía, si tu mujer está embarazada antes de que tú vivas con ella, recházala, repúdiala. Pero la caridad fue mayor, dice el Papa. El amor a María, el no querer ponerla en evidencia, el no querer que pasara por una situación difícil, el acoger a la mujer. El Papa después sigue con este texto y dice, en el tiempo actual, donde la mujer a veces es tan poco acogida, es tan violentada, tiene que luchar tanto por hacerse un espacio, que linda es la actitud de San José, que acoge a la mujer, así como está, así como es. Ojalá que no lo tildemos de machista porque nos dice eso respecto de la mujer. Es un pensamiento muy lindo, ¿verdad? Y está preocupado de la mujer en un tiempo en que el mundo también se preocupa de la mujer de manera especial. Y después dice, parte con el acogimiento de una persona, María, va a seguir con el acogimiento a situaciones y va a terminar de vuelta con el acogimiento a personas. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo la decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Miren qué lindo esto. Acontecimientos que a veces nos decepcionan o nos revelan, pero José nos muestra que hay acontecimientos que simplemente hay que acogerlos como vienen, como acontecen. No se los puede cambiar. Y por eso, él los acoge, asume la responsabilidad de ese acontecimiento, la responsabilidad en cuanto yo tengo alguna responsabilidad, por supuesto, y se reconcilia con su propia historia. Es decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué vino esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿O me sucede o me está sucediendo? Noticia en desarrollo. No, Jesús se reconcilia con su historia. José se reconcilia con su historia. Si no sigo con el texto del Papa. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Claro, teníamos una idea, una expectativa de la historia, de los hechos, de los acontecimientos que tenían que venir, no vinieron, así vivimos en permanente desilusión. San José acoge el acontecimiento como viene. Tal vez no lo entiende, pero lo acoge. Le cree a Dios a través del ángel y acoge a María. Sigue el Papa. La vida espiritual de José no nos muestra la vía que explica, sino la vía que acoge. Esto es muy interesante del Papa. A veces no tenemos explicación para el acontecimiento que nos está sucediendo o lo que nos está pasando. No hay mucha explicación. Hay que simplemente acogerlo en el corazón. Hay que darle paso a la caridad y no a la ley. Hay que darle paso a la misericordia y no a la reflexión. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. El don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, se manifiesta en la acogida, en esa fortaleza para acoger el acontecimiento como viene. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Este es un don muy lindo de José, la capacidad de acoger, y esto nos habla no solamente de acoger personas, sino que de acoger acontecimientos en nuestra historia. Tendríamos que alargar mucho el retiro para entrar profundamente en esta dimensión de la historia, pero aquí el Papa está uniendo acogimiento, acogida a personas, a María,
con su realidad como viene, con acontecimientos en general, y esto lo podemos pensar también para nosotros. Sigo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está ahí. A lo que no hemos elegido, pero está ahí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Bueno, esa es una palabra del Papa como profesor de literatura, como literato. Nosotros, remitiéndonos al Evangelio mismo, diríamos, para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Acoger la vida como viene porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo que va a ir teniendo. Y eso no significa resignación mundana, sino que significa fortaleza llena de esperanza. Bueno, si el Señor permite esto en mi vida, tengo que ver qué significa, cómo lo acojo y qué hago con ello, según el Evangelio. Y después más adelante el Papa, y aquí ya voy terminando, la fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. No cerró los ojos, no buscó atajos, asumió la realidad como venía y asumió la responsabilidad que le tocaba. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, y aquí el Papa vuelve de nuevo a las personas. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Parte con el acogimiento a María, una persona que lo complica. Ayer hablábamos que lo angustia por su realidad. Se mete en el acogimiento de los acontecimientos en general, y esto nos puede abrir a nosotros a reconciliarnos también con nuestra historia. Y después entonces la acogida de los demás en general. ¿Para qué? Para poder hacer comunidad, para volver a encontrarnos y para así, al encontrarnos de nuevo, poder volver a arrancar. Vamos a terminar con estas reflexiones de Patrice Corde y les voy a dejar entonces algunas preguntas para nuestra reflexión. Yo sé que esta vez no estamos reuniéndonos en grupos para conversar estas preguntas, las van a tener que hacer más bien ustedes en comunidad pequeña o solos en oración con el Señor, pero vamos a estar unidos en este camino de Adviento de todas maneras, a través de este retiro que compartimos al principio de Adviento. Preguntas. ¿En qué grupo estoy yo en estas comunidades? Esa pregunta ya la hicimos, pero ahora formalmente. ¿En qué grupo estoy yo? Yo soy un representante de Jesús, yo soy un discípulo de Jesús, o yo soy la gente. Como les digo, puede ser que estemos en los tres, pero hoy día, hoy ¿en cuál grupo estoy? O tal vez hoy, respecto de una comunidad que me interesa, que Dios me toca el corazón, que Dios me está hablando, Dios me dice, mira, es tu grupo hoy día el más importante, o tu familia, o tú eres un discípulo de Jesús porque eres la jefa de no sé qué comunidad. Bueno, o soy directamente un representante de Jesús. ¿En qué grupo estoy yo hoy? Y según eso, ¿qué me dice este Evangelio a mí personalmente? ¿Qué me dice el Evangelio de la multiplicación de los panes a mí personalmente? Ya lo hemos meditado, pero ustedes pueden seguir ahí meditándolo más profundamente también a partir de estas preguntas. La tercera pregunta. Revisar mis vínculos familiares y de amistades en este año. Tal vez esa es una pregunta que yo siempre de vuelta hago, porque siempre de nuevo Adviento es un tiempo para revisar mis vínculos familiares y de amistad.
¿qué ha pasado con mis amistades en este año? ¿Qué ha pasado con mi familia en este año? Y yo les propongo que ustedes elijan a 3 personas. Elijan a 3 personas de su círculo familiar, de su círculo de amistad, y mediten qué ha pasado con esas personas. Posiblemente hay 3 personas que saltan inmediatamente en nuestro corazón, en nuestra memoria. Pero si no es así, tan rápido, bueno, búsquenlas y elijan a 3. Y denle vuelta en oración cómo ha sido el camino con estas personas. Porque acto seguido, en el fondo, la pregunta es, bueno, ¿y no querrá el Señor que yo me vuelva a encontrar? Porque si quiero volver a arrancar, tengo que volver a casa, tengo que volver a encontrarme para poder volver a arrancar con un corazón en paz. Les propongo también, como cuarta pregunta, propuesta, en este caso más bien propuesta, elegir a 3 familiares o amigos, y no solo meditar, ¿cierto?, los vínculos con ellos, sino que escribirles una carta de Navidad, agradeciéndoles. Elijan a 3 personas y escríbanle una carta de Navidad, o un email de Navidad, no sé, hoy día ya no se escriben cartas, claro, pero escríbanle un email o un Word o un PDF de Navidad, no sé. Escríbanle algo, porque ese escribir puede ser un lindo momento de oración en este camino de Adviento hacia la Navidad. Y lo otro que les voy a proponer también es, llamen a 3 personas, amigas o familiares, que puedan estar más enfermos, más solos, en nuestro círculo de familia, en nuestro círculo de amigos. Puede ser que lo hagan, y pueden ser que en eso sean muy fieles, y me alegro de eso y los felicito. Y el Señor se alegra también. Puede que hayan otros 3, un poquito menos cercanos, que no los he llamado y que también sé que están con alguna dificultad, alguna enfermedad. Y sería lindo para ellos recibir este llamado de ustedes. Y además a nosotros nos haría bien para poder volver a arrancar. Porque la comunidad y el hacer comunidad nos llena el corazón de alegría y con eso nos da la fuerza y la esperanza para volver a arrancar. Por lo tanto, la tarea o la propuesta es un 3x3, 3 personas para revisar los vínculos, 3 cartas para escribir y 3 llamados a personas que puedan necesitarlo por enfermedad o porque están más solas. Muy bien, ya ha pasado un buen tiempo, 1 hora y cuarto desde que comenzamos, y después tenemos la siguiente charla en un rato más, en unas 3 horas más, no sé, 4, no sé cuántas son, 2, a las 20:30, hora Alemania. Así que para dar tiempo para que los que están en Latinoamérica vayan a tomar el desayuno o vayan a almorzar, y los que están en Europa puedan ir a su Kaffeekuchen. Entonces vamos a terminar acá con alegría y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a volver a encontrarnos, a volver a la familia, a volver a los amigos, a volver a crecer más en la comunidad. Dejemos estas cosas en el corazón de nuestro Padre bueno y digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y cuando les dé la bendición final, después de lo que nos tenga preparado Dominique, voy a bendecir especialmente en este día a las personas que estén enfermas, que ustedes lleven en el corazón, a las embarazadas, que también ustedes conozcan, así que para que las pongan ahí en oración, las traigan al recuerdo, y bueno, y a nuestros familiares si es que hay alguno enfermo con COVID especialmente. Dominique, usted tiene la palabra ahora. Sí. Muchas gracias, Padre, por esta charla. Muchas gracias por sus reflexiones. También voy a estar compartiendo más tarde